Buenas tardes, profesor, y venimos a responderle sobre la filosofía en el siglo XIX. Los integrantes son Tatiana Rivero y quien habla, Juan Pablo Piñero, del grado 11-2. Bueno, primero que todo vamos a hablar sobre el liberalismo. Esta es una corriente política y filosófica que define la libertad individual. ¿Qué quiere decir esto? Como la opinión personal sobre derechos que surgieron en el siglo XVIII. Con la Ilustración, esto se consolidó como ideología política durante el siglo XIX. Bueno, vamos a hablar sobre el conservadurismo. Bueno, ahora vamos con el conservadurismo. Esta es una corriente que busca preservar la política de los valores tradicionales. Esto es para mantener el estatus, pues se opone a cambios radicales, tanto como promueve la prudencia y la estabilidad en la sociedad, en algunos pensadores conservadores y demás, que se incluyen como a Edmund Burke y entre otros. Bueno, ahora vamos a hablar de la primera internacional, también conocida como la Asociación Internacional de los Trabajadores. Esta fue organizada y fundada en 1864. Esta buscaba la unión y la protección de los derechos de los trabajadores a nivel internacional. Fue impulsada por líderes socialistas y anarquistas como Karl Marx y Mikhail Bakunin. Romanticismo, por último, es un movimiento artístico y cultural que surge a finales del siglo XVIII y se desarrolla durante el siglo XIX. Busca la presencia individual, el rechazo de las normas establecidas en contraposición al racionalismo. Revolución burguesa. La revolución burguesa nos habla del desempeño de un papel fundamental en el desarrollo del pensamiento filosófico contemporáneo, al promover ideas de libertad e igualdad de derechos individuales. Definiciones de idealismo. Es una corriente filosófica que sostiene la realidad, es un producto de mente o ideas. La razón es la facultad que posee el ser humano para pensar, comprender y justificar sus acciones ante un desarrollo. Sufragio universal es un principio político que nos establece a todos los ciudadanos de un país el mismo derecho a participar. Y dialéctica es un método de razonamiento o argumentación que se basa en la conformación de diferentes ideas o posiciones opuestas entre diferentes síntesis y conclusiones. Antagonismo es la situación o oposición o conflicto entre dos partes o dos individuos. Alienación es el sentimiento de la pérdida de identidad, desconexión o extrañamiento que experimenta una persona en una relación hacia sí misma, a los demás o al entorno. Bueno, panteísmo, doctrina y creencia que según la cual existe en toda la naturaleza divina, porque Dios es inmanentemente en el mundo. La historia es la disciplina que estudia los conocimientos o acontecimientos pasados de la humanidad. Y Estado liberalismo es una forma de la organización política que se basa en los principios de la libertad individual y propiedad privada. Estamos ahora con el utilitarismo. Es una teoría ética que sostiene la moralidad de una acción que se basa en una capacidad para producir el mayor bienestar. El placer es la sensación o satisfacción o bienestar que siente una persona o experimenta, generalmente asociada a la obtención de algo deseado o cumplimiento de un deseo. La felicidad, estado de bienestar subjetivo y satisfacción plena experimentado por una persona. Libertad es la capacidad de una persona para actuar, pensar o expresarse a sí mismo ante una comunidad o cualquier cosa.
Individual, la relación entre el individuo, la persona o ser humano considerado como un todo separado y autónomo con derechos y responsabilidades. Soberanía es el principio que establece un Estado o una entidad política que es autónoma y tiene el poder de ser supremo y de tomar decisiones y aplicar leyes a lo que le conviene. Antagonismo. Filosofía hegeliana. Esa filosofía hegeliana nos hace referencia a la idea y preocupaciones de su época, especialmente en relación del idealismo y el desarrollo histórico. Identificación hegeliana. Esta da como verdad en toda una concepción interesante que destaca la importancia del contexto y la totalidad en la comprensión de la verdad con el desarrollo de ella, aunque puede resultar compleja y discutible. Dialéctica hegeliana. Esto es un proceso que se desarrolla en la transformación de que las ideas o conceptos que se enfrentan se contradicen y se superan para llegar a una síntesis más compleja y completa. Espíritu de Hegel. La filosofía de Hegel nos habla sobre el concepto de un espíritu que se refiere a una entidad o una sustancia que transfiere lo individual, encarna la totalidad de la conciencia, la cultura y el desarrollo humano. Se considera como el motor impulsor del progreso histórico de esta filosofía. Razón según Hegel. La filosofía de Hegel es la astucia de la razón. Se refiere a la idea que a lo largo del curso de la historia, los eventos y las acciones humanas aparentemente caóticas nos dice que son contradictorias o en sí reales por parte de un proceso más amplio. La naturaleza del espíritu. La síntesis hegeliana entre la naturaleza y el espíritu es una conexión interesante, ya que esta busca integrar ambas partes o dimensiones en una visión más compleja del mundo. Libertad según Hegel. Según Hegel, la libertad es alcanzada a través del reconocimiento mutuo y la autorrelación dentro de una comunidad ética. Valor de la razón. El problema del valor absoluto de la razón plantea la cuestión de si existe un criterio objetivo y universal para determinar lo que es verdadero o moralmente correcto. Sentido finalista de la historia. El replanteamiento del sentido finalista de la historia implica considerar si existe un propósito teológico a una dirección preestablecida en el desarrollo histórico de la humanidad. Concepto de dialéctica y alineación. La dialéctica, según Marx, es un proceso de contradicción y conflictos que impulsa al cambio social. La alineación se refiere a la pérdida de control y conexión con el trabajo y los productos de un mismo en el sistema capitalista. Concepto de libertad en el pensamiento liberal. La libertad del pensamiento liberal es el derecho fundamental de cada individuo a tener sus propias opiniones, creencias y valores sin interferencias o imposición. Diferentes tipos de libertad. El liberalismo distingue entre diferentes tipos de libertad como la libertad política, la libertad económica, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la libertad individual. Estos son algunos ejemplos de las diversas áreas en las que se busca proteger
la autonomía y los derechos de los individuos. Y una breve conclusión sobre el liberalismo en la mitad del siglo XIX, pues podemos decir que esta fue una corriente filosófica que aportó tanto con lo político y económico para promover la libertad sobre el ser humano, sobre la igualdad política y jurídica, pues que gracias a esta búsqueda se hizo el progreso material en los pueblos. Y en el idealismo, pues esta era una teoría filosófica que trataba de afirmar la primacia sobre las ideas o conclusiones sobre su existencia independiente, afirmando pues ya la realidad o la que podemos conocer como el fundamento de construcción de la mente o inmaterial.